Hola, mi nombre es Luis de Matías, soy el director del portal educativo métododestudio.com. En este video les traigo un tema muy interesante que es la actualización docente. Antes de desarrollar el tema, le voy a hacer una breve síntesis de mi experiencia como docente. Bueno, yo inicio mi experiencia como docente en el nivel medio, trabajé durante 3 años como profesor de matemáticas, física y química. Luego desarrollé tareas en la universidad durante 20 años como docente universitario. Ahí también realicé todo tipo de tareas, empecé como ayudante, seguí como jefe de trabajos prácticos, seguí como profesor adjunto y terminé como profesor titular por concurso. También desarrollé en la universidad algunas tareas administrativas que ampliaron mi panorama. Por ejemplo, fui jefe de departamento y secretario académico, lo cual me permitió estar en contacto con los alumnos en forma directa y tratar algunos problemas de ellos. Otra cosa que quería comentar así a la pasada es que durante 2 años realicé experiencias en superaprendizaje, tema muy interesante. Rescaté todo lo que pude de George Lozanov, que es el creador de superaprendizaje, algo que él denominó en su momento su gestopedia. Sus desarrollos y sus trabajos lo hizo en Bulgaria, en la ciudad de Sofía. Pero lo más interesante de este desarrollo de este talentoso profesor fue que desarrolló el aprendizaje holístico. Aprendizaje holístico, ¿qué quiere decir? Que la persona no solamente aprende con los hemisferios cerebrales, sino que también participa en el proceso de aprendizaje todo el cuerpo. Yo durante esos 2 años pude comprobar que todos los dichos del profesor Lozanov son ciertos. Pude verificar que efectivamente las personas pueden aumentar su velocidad de aprendizaje entre 5 y 50 veces. Pero lo más interesante de toda esta propuesta es que interviene la mente, interviene el cuerpo y interviene el espíritu de la persona. Con esto quiero significar que se toma el individuo como un todo, indivisible. Toda esta experiencia me permite hacer una propuesta concreta. Yo diría que los alumnos hoy tienen que aprender mediante aprendizaje visual más aprendizaje holístico. Esa es la propuesta que yo hago en mi portal educativo y es la propuesta que vengo haciendo desde hace aproximadamente 15 años. ¿Cómo se logra esto? Bien, yo en mi portal estoy haciendo una propuesta concreta con método de estudio y superaprendizaje. Son 2 cursos que los hemos agrupado en lo que hemos llamado un Master Pack, y ese Master Pack tiene un descuento pero muy importante para hacerlo accesible a la mayor cantidad de personas posibles. Pero bueno, estamos hablando de la actualización docente. ¿Qué es esto de la actualización docente? ¿Qué es un docente de calidad? Porque es importante que hagamos esa pregunta y que tratemos de encontrar una respuesta. Un docente de calidad debe tener 4 conocimientos básicos. 4 conocimientos básicos. Debe saber ser. Debe conocer lo que enseña o lo que transmite. Debe saber hacer y debe saber convivir. Debe saber convivir. Pero bueno, para que pueda concretar esos 4 conocimientos, va a tener que tener en cuenta 5 aspectos. El primer aspecto es el conocimiento de sí mismo. El docente debe conocer fehacientemente cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Debe reforzar sus puntos fuertes y debe resolver sus puntos débiles. Por otro lado, tiene que conocer el medio, tiene que conocer el medio en donde él actúa, conocer no solamente la infraestructura edilicia del establecimiento donde él está trabajando, sino tener un estrecho contacto con las autoridades, con sus compañeros y fundamentalmente con los alumnos. Debe tener un conocimiento pleno de los conocimientos a transmitir, debe estar actualizado, tiene que enterarse de lo último que se ha generado en cuanto a nueva información respecto a la materia que dicta, tiene que estar actualizado. Otra de las cosas importantes es que tiene que tener
conocimiento instruccional, o sea que no solamente tiene que capacitarse y tiene que estar bien habilitado en cuanto a los conocimientos que domine bien su materia, sino que tiene que saber transmitirlo, tiene que conocer cómo hacer para poder transmitir con eficiencia a los alumnos todo lo que él sabe. Y por último, tiene que tener conocimiento del plan de estudio del alumno para ver cómo está su materia y cómo está incorporada su materia en el todo. Es muy importante entonces estos cinco aspectos para que él pueda llevar adelante los 4 conocimientos básicos. Pero bueno, esto es lo que los docentes necesitarían en su actualización, pero ¿para quién está dirigido todo esto? ¿A quién va todo este esfuerzo que los docentes tienen que realizar? Y bueno, va dirigido a los alumnos. Los alumnos son los depositarios de todo ese esfuerzo y es muy importante saber qué es lo que opinan los alumnos, qué es lo que los alumnos desean de los docentes y lo que no desean. Es un tema que me preocupó de toda la vida, no solamente cuando fui docente, sino cuando fui secretario académico, y me cansé de preguntarle a los alumnos qué era lo que deseaba de los docentes. Lo que más desean los alumnos de los docentes, en orden de importancia, sería, primero, que sea justo, que administre justicia. Segundo, que sea paciente, que sea un docente paciente, que le tenga paciencia al alumnado. Tercero, de que sea claro cuando explica, que se entienda perfectamente los contenidos que está transmitiendo. Los alumnos tienen que comprender lo que el profesor les está transmitiendo. Otra de las cosas que desean los alumnos es que el profesor repita en más de una oportunidad en los casos que no comprendan, en los casos que no se entiendan o que no haya quedado claro el tema, que el profesor repita la explicación. Otra cosa que también les interesa a los alumnos y que les interesa mucho es que los docentes se interesen por ellos, saber si han aprendido, si tienen algún problema, si hay alguna dificultad, con la cátedra, bueno, que se interesen por ellos. Otra cosa que también les cae muy bien y lo desean es que el profesor tenga buena onda. ¿Qué significa tener buena onda? Y que sea una persona agradable, que sea tratable, que dé gusto estar con ella en contacto. ¿Y qué es lo que no desean? ¿Qué es lo que no desean? Y lo primero que no desean es que el profesor, si bien desean que el profesor conozca mucho de la materia que va a desarrollar, pero lo que no desean es que no sepa explicar. Realmente les cae muy mal a los alumnos que el profesor no sepa explicar lo que sabe y no pueda transmitir correctamente lo que sabe. Eso les cae muy, muy mal. Otra cosa que les cae muy mal a los alumnos es que el profesor sea soberbio, que piense que él está por encima de todo y con actitudes lo demuestre. Otra cosa que le molesta muchísimo a los alumnos es que el profesor fume durante el desarrollo de la clase. Es muy importante que el profesor no fume durante el desarrollo de la clase. Otra cosa que les molesta mucho es que el profesor se moleste cuando se le hacen alumnas o se le hacen preguntas o los alumnos le hacen algunas consultas. No se debe molestar el profesor ni debe dar ninguna señal de fastidio. Otra cosa que también les molesta mucho a los chicos es cuando el profesor tiene aires de superioridad. Como evidentemente tiene más experiencia, más conocimiento y demás, no tiene que mostrar un aire de superioridad sobre los alumnos. Y por último, que justamente, como el profesor tiene la posibilidad de decidir quién sabe, quién no sabe, quién pasa, quién no pasa, no haga abuso de ese poder. Entonces, recapitulando, yo les propongo entonces que los alumnos aprendan con aprendizaje visual y aprendizaje holístico. Recomiendo expresamente utilizar método de estudio y superaprendizaje, esos dos cursos que se agrupan en un Master Pack. Bien, estoy absolutamente seguro de que este video va a ser de muchísima utilidad, no solamente para los docentes, sino para las autoridades de establecimiento educacional y para los alumnos. Si necesitan hacerme alguna consulta, lo pueden hacer por mail, por teléfono o personalmente sin ningún tipo de costo. Pueden contar conmigo. Ha sido realmente un gusto y les agradezco este tiempo que me han brindado. Nos vemos el próximo video. Hasta pronto.